Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les saludo desde mi hogar, deseando que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Vamos a iniciar orando, que sea el Señor ayudándonos a entender su palabra, que sea guiando todo este tiempo en que vamos a estar, ¿verdad?, dedicados al estudio de ella. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias porque has sido bueno. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque eres misericordioso, porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros, has sido nuestro proveedor, nuestro Salvador, Señor. Conoces la situación que estamos viviendo, cómo nos sentimos, y presentamos todos nuestros temores, ansiedades, miedos delante de ti, Señor, confiando en que tu paz sobreabunda en nuestras vidas, que tu paz, Señor, y tu gozo, Dios, nos da tranquilidad en medio de esta situación, en medio de esta prueba, Señor. Te pedimos que en esta noche hables a través de tu palabra, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que esta palabra la podamos vivir, Señor, que debemos ser siervos útiles, Señor, en tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos trabajando el libro de Mi experiencia con Dios. Diana y la hermana Ludis ya han compartido una parte de esta unidad. El martes hubo un inconveniente, no se pudo presentar el estudio bíblico, pero pudimos verlo después y ahí aprendíamos, ¿verdad?, que para ser un siervo de Dios debemos ser moldeables y permanecer en las manos del Maestro. En esta noche vamos a estar estudiando cómo Dios obra a través de sus siervos y el personaje en donde nos vamos a centrar es Moisés, ya que el ministerio, el llamamiento de Moisés es un ejemplo de cómo Dios obra a través de cada uno de nosotros. Entonces yo les invito, vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, vamos a estar señalando algunos textos. Entonces hay algo que es similar en cómo Dios obra a través de los personajes bíblicos. Y ellos se identifican en tres verdades. Y es que ellos son capaces de conocer cuando Dios les está hablando, saben lo que Dios les está diciendo y además de eso, ellos supieron qué hacer en respuesta a ese mandato que Dios les había hecho. En este caso, Moisés, vemos que Dios obra a través de él. Y así como Dios obró a través de Moisés, Dios quiere obrar en nuestras vidas. Él quiere tener una relación con nosotros y nos invita a participar de su obra. Ahora pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tener una relación con Dios de esta manera? Que usted sepa que es Dios el que le está hablando, que usted sepa qué le está diciendo Dios, que usted pueda entender la voz de Dios y además de eso que usted pueda actuar conforme a lo que Dios le ha ordenado. En esta noche vamos a estar estudiando 7 verdades de cómo Dios obraba a través de la vida de Moisés. Pero para esto vamos a contextualizar un poco. Entonces yo les invito, vamos a buscar en Éxodo 1, ya estamos aquí en el capítulo 1, ¿cierto? Entonces para contextualizar, en el capítulo 1 encontramos, ¿verdad?, que la generación de la familia de José estaba viviendo en Egipto. Ya José había muerto. Y recordando un poco el Génesis, José rescató a su familia de la hambruna y situó a su familia en la tierra de Egipto. Ahí vivieron por muchas generaciones. En el versículo 8 encontramos que se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a José. Y este nuevo rey empezó a esclavizar, lo encontramos en el versículo 10, en el versículo 11,
¿cierto?, oprimían al pueblo hebreo. El pueblo hebreo se dedicaba a hacer construcciones para los proyectos del faraón, ¿cierto? Además de esto, también encontramos que el pueblo hebreo empezó a crecer, a multiplicarse. Entonces, el faraón dio una orden. Lo vemos en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a todo hija preservad la vida. Entonces Faraón ordenó la muerte de todos los varones que nacieran en las familias hebreas. En el capítulo 2 encontramos el nacimiento de Moisés. Recordemos que la mamá de Moisés lo metió en una canasta, lo dejó en el Nilo, ahí lo encontró la hija del faraón, lo adoptó en su familia. Y en el versículo 11 ya Moisés crece, vemos un Moisés sensible ante las necesidades del pueblo hebreo. Aquí en el versículo 11 mencionan que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, ¿cierto?, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, en el versículo 12, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Entonces Moisés mata, ¿verdad?, a esta persona, y Faraón en el versículo 15 se entera de lo que Moisés había hecho. Entonces Moisés huye a la tierra de Madián. Ahí conoció a su esposa, tuvo hijos. En el versículo 22 le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gerson, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Según la historia, Moisés duró 40 años viviendo en este lugar. Vamos a estudiar 7 realidades de cómo Dios estaba obrando en la vida de Moisés. Y nuestra primera realidad la encontramos en los versículos 23, 24 y 25 del capítulo 2. Les invito a leer. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que muere el faraón y el pueblo tiene un cambio, ¿cierto? Quizás ellos pensaban que esto mejoraría la situación, pero esto empeoró y ellos buscaron la presencia de Dios. Pero ellos no sabían que ya Dios estaba obrando en la vida de Moisés. Y como vimos, ¿verdad?, el nacimiento de Moisés, Dios preservó su vida. Dios tenía un propósito para el pueblo y era liberarlo de la esclavitud. Y Dios había escogido a su personaje, que era Moisés. Aunque Moisés estaba en otro lugar, ya Dios estaba, ¿verdad?, obrando a través de todas estas situaciones. Realidad que encontramos es que Dios buscó con Moisés una relación continua de amor que fuera real y personal. Dios tomó la iniciativa para acercarse a Moisés e iniciar una relación con él. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y esta no fue la primera vez que Dios buscó tener una relación con Moisés, sino que encontramos también en el capítulo 24 otro ejemplo. Yo les invito a buscar el Éxodo 24. En el capítulo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. En el 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí, y la nube cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés de en medio de la nube. Y el versículo 18, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches.
Día tras día, ¿verdad? Dios invitaba a Moisés a hablar con él. Su relación estaba basada en el amor, fue una relación personal. La tercera realidad es que Dios invitó a Moisés a participar con él en su trabajo. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículos 8, 9 y 10. El versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces notamos, ¿verdad?, en este texto, que Dios le hace un llamado a Moisés. Y aquí descubrimos que en realidad que el factor importante no era cuál era la voluntad de Dios para Moisés, sino cuál es el propósito de Dios para el pueblo. Moisés iba a ser el personaje que Dios usaría para cumplir la obra de Dios. Cuando Dios está listo para hacer algo, siempre lo revela a su pueblo. Dios realiza su obra a través de sus hijos. En Amos 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La Biblia está diseñada para que nosotros encontremos la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos una relación con Dios, Dios empieza a actuar en nuestras vidas y nosotros podemos reconocer cuando Dios nos está hablando y cuando Dios nos está haciendo un llamado. De la misma manera que Dios obró en la vida de Moisés, Dios busca obrar en nuestras vidas. Él busca que tengamos una relación con Él, que sería la segunda realidad. Y la tercera realidad, Él nos está llamando para trabajar en su obra. Ahora vamos a estudiar nuestra cuarta realidad, y es que Dios habló para revelarse a sí mismo, sus propósitos y sus caminos. Busquemos Éxodo 3 del versículo 2 al 8. Les invito a que continúe la lectura conmigo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y le llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Entonces notamos, ¿cierto?, cómo Dios se revela a Moisés. Vemos, si estudiamos todo el capítulo 3, que Dios se muestra a Moisés como el gran yo soy. Al revelar su nombre divino, declara su carácter y sus atributos. Dios le reveló a Moisés su santidad, su misericordia, su poder, su nombre, pero también su propósito de guardar su promesa a Abraham y darle a Israel la tierra prometida. Dios vino y le habló a Moisés de su voluntad. Él quería que Moisés fuera a Egipto para librar a los israelitas. Dios revela lo que va a hacer, y esa revelación se convierte en una invitación para unirse a Él. La quinta realidad es que esta invitación que Dios le hace a Moisés causa que él sufra una crisis de fe que lo lleva a tener confianza y entonces, ¿dónde encontramos esas objeciones que hizo Moisés cuando Dios le muestra su propósito con el pueblo de Israel? Entonces, en el versículo 11 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículo 11. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Moisés cuestiona si él es capaz
de realizar este mandato que Dios le ha hecho. También en el capítulo 4:1 encontramos: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Entonces vemos que él cuestiona si realmente los israelitas creerían que Dios lo había enviado. Y en el 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Entonces aquí notamos, ¿verdad?, que él cuestionaba que no sería capaz de hacer la obra porque no tenía la suficiente elocuencia para hacerlo. Sin embargo, nuestra sexta realidad dice que Moisés tuvo que hacer grandes ajustes en su vida para poder unirse a Dios en lo que él estaba haciendo. La crisis de Moisés exigía fe y acción. En el libro de Hebreos, yo les invito a buscar 11 del versículo 23 al versículo 29, mientras ustedes buscan, notamos, ¿verdad?, que Moisés es un ejemplo de fe, de sacrificio propio y de obediencia a Dios. Entonces les invito, vamos a leer: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces vemos que Moisés hizo ajustes necesarios para orientar su vida hacia Dios. Hizo grandes sacrificios, ¿verdad? Aquí los mencionan: dejó la tierra donde se encontraban para irse a Egipto, dejó de llamarse, ¿verdad?, hijo del faraón. Hizo muchos sacrificios para obedecer, ¿verdad?, este llamado que Dios le había hecho de liberar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. Y finalizamos con nuestra séptima realidad. Moisés llegó a conocer a Dios por experiencia cuando obedeció y Dios realizó su obra por medio de él. Muchos de los pasajes bíblicos que encontramos en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio ilustran cómo Dios se revela a Moisés. A medida que Dios le daba un mandato a Moisés y Moisés lo obedecía, ¿cierto?, esto le permitía crecer en el conocimiento de Dios, y no solamente a él, sino también al pueblo de Israel. Y un ejemplo lo encontramos en Éxodo 14, no lo vamos a leer, pero la historia ya ustedes la conocen, que es cuando Dios liberta al pueblo hebreo y le permite cruzar el mar. Esta experiencia hace que Moisés y que el pueblo reconozcan que Dios es un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Cada vez que nosotros obedecemos al Señor y que le servimos, podemos conocerle un poco más. Hermanos, en esta noche Dios nos está llamando a su servicio. Y quizás usted se siente una persona ordinaria, una persona débil, una persona que quizás no tenga los estudios, ¿verdad?, para servirle a Dios. Pero déjeme decirle que usted es el material que Dios puede usar para hacer su obra en estos tiempos. Y encontramos en la Biblia muchos personajes, y uno de ellos es Elías. Si usted lee Santiago 5, versículos 17 al 18, vemos que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras.
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era una persona ordinaria, así como nosotros. Él oró y Dios respondió. Si usted pone de excusa su educación, encontramos a Pedro y a Juan. En Hechos 4 narran esta historia, cuando Pedro y Juan curaron a un cojo y fueron llevados al Sanedrín. Y llenos del Espíritu Santo, Pedro habló, ¿verdad?, con elocuencia. Y los líderes religiosos se sorprendían porque este pescador sin estudio, ¿verdad?, hablaba con tanta intrepidez. Hermanos, Dios nos usa también a nosotros. Él usa a cualquier persona que esté dispuesta a estar consagrada con Él y a tener una relación personal con Él. Todas las personas que aparecen en la Biblia son personas ordinarias, pero su relación con Dios y su obediencia a Dios los llevó a hacer cosas extraordinarias. Yo creo, hermanos, que nosotros podemos obrar de manera extraordinaria en el reino del Señor. Mientras nosotros entendamos la voluntad de Dios que está en su palabra, confiemos en la palabra de Dios y llevemos esta palabra a más personas, ahí estamos obrando y siendo siervos fieles del Señor. Para concluir estos 7 puntos que hemos estado trabajando, debemos recordar que Dios revela lo que va a hacer y que Dios lo revela a través de su palabra. Es por eso que nosotros debemos tener, ¿verdad?, un tiempo propicio de estudio de la palabra. Y esta palabra nos invita, ¿verdad?, a ser siervos del Señor. Y al ser siervos del Señor, a obedecer su palabra, nos lleva a hacer ajustes a nuestras vidas. Quizás hayan crisis de fe, de identidad, pero el Señor, en medio de la obediencia, Él fortalece nuestras vidas. Recordar que a medida que obedecemos al Señor, que leemos su palabra, Él puede revelarse a nosotros y podemos conocerlo cada vez más. Y por último, Él es capaz de hacer cualquier cosa con personas ordinarias, plenamente consagradas a Él. Hermanos, hagámonos esta pregunta. ¿Qué quiere Dios que usted haga en respuesta al estudio de hoy? Lo puede compartir con su familia. Les invito, vamos a orar para terminar nuestro estudio. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que has dejado escrita, donde podemos encontrar tu voluntad, podemos encontrar el propósito que tienes con nuestras vidas. Gracias por la invitación que nos haces de servirte. Gracias, Señor, porque obras en nuestras vidas, Señor, conforme al propósito que tú tienes, Señor, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a participar de ese propósito, Dios. En este tiempo tú nos llamas y nos instas a predicar tu palabra, a enseñarle a los que no te conocen, Señor, a dar aliento a las personas que tienen temor, Señor, a ser voceros de tu paz, Señor, de arrepentimiento. Gracias te damos, Señor, porque somos tus hijos. Gracias, Padre, Señor, por la obra que nos has llamado a hacer. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Permítenos, Señor, ser unos siervos moldeables por ti. Te damos la gloria y la honra, oh Dios. Que esta palabra transforme nuestra vida y nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.